Sura 37. Los dispuestos en filas. En el nombre de Dios, el más misericordioso, el dispensador de gracia. Considera estos mensajes dispuestos en filas apretadas, que refrenan del mal por una llamada a la continencia y transmiten a todo el mundo una amonestación. Ciertamente, vuestro Dios es en verdad uno, el sustentador de los cielos y la tierra, y de lo que hay entre ambos, y sustentador de todos los ortos del sol. En verdad, hemos adornado el cielo más próximo a la tierra con la belleza de las estrellas, y lo hemos protegido de toda fuerza satánica rebelde, de modo que los que intentan saber lo incognoscible no podrán escuchar furtivamente a la alta asamblea, sino que serán repelidos por todos lados, expulsados de toda gracia, y les espera un castigo duradero en la otra vida. Pero si alguno consigue entrever algo de ese conocimiento, es perseguido luego por una llama lacerante. Y ahora pide a esos que niegan la verdad que te aclaren esto. ¿Fueron ellos más difíciles de crear que todos esos infinitos prodigios que hemos creado? Pues ciertamente los creamos de simple arcilla mezclada con agua. Pero no, mientras que a ti te causa asombro, ellos solo se burlan. Y cuando se les recuerda la verdad, se niegan a tomarla en serio. Y cuando reconocen un mensaje divino, lo ridiculizan y dicen: esto es solo claramente la elocuencia fascinante de un mortal. ¿Es que cuando hayamos muerto y seamos ya polvo y huesos, seremos de verdad resucitados? ¿Y quizá también nuestros antepasados? Di: sí, en verdad, y humillados por completo. Pues esa resurrección de la que ahora se burlan no será sino algo súbito, como un solo grito acusador. Y entonces, he ahí que comenzarán a ver la verdad, y dirán: ay de nosotros, este es el día del juicio. Y se les dirá: este es el día de la distinción entre lo verdadero y lo falso, el día que solíais tachar de mentira. Y Dios ordenará: reunid a todos los que se empeñaron en hacer el mal, junto con los demás de su clase y con todo lo que solían adorar en vez de Dios, y conducidlos a todos camino del fuego abrasador, y haced que se detengan allí. Y entonces se les preguntará: ¿cómo es que ahora nos podéis auxiliar unos a otros? Al contrario, ese día se someterán a Dios de buen grado, pero al ser ya demasiado tarde, se volverán unos contra otros, exigiéndose mutuamente que les aligeren la carga de sus pecados. Algunos de ellos dirán: ciertamente vosotros veníais a nosotros engañosamente por la derecha. A lo que los otros responderán: no, vosotros carecíais por completo de fe. Además, nosotros no teníamos poder alguno sobre vosotros. No, erais una gente llena de arrogancia. Pero ahora se ha cumplido la palabra de nuestro sustentador contra nosotros también. En verdad, habremos de saborear el fruto de nuestros pecados. Así pues, si fuera verdad que os hicimos caer en el error, ciertamente nosotros mismos estábamos hundidos en el error. Y realmente, ese día compartirán todos un mismo castigo. Eso haremos en verdad con todos los que estaban hundidos en el pecado, pues ciertamente, cuando se les decía: no hay deidad sino Dios, se mostraban altivos y decían: ¿vamos a dejar a nuestras deidades porque lo diga un poeta loco? No, sino que ese a quien llamáis un poeta loco ha traído la verdad y confirma lo que enseñaron los anteriores mensajeros de Dios. Ciertamente, habréis de saborear un castigo doloroso en la otra vida, aunque no seréis retribuidos sino por lo que solíais hacer. No así los verdaderos siervos de Dios. Esos tendrán en el más allá un sustento que reconocerán como los frutos de su vida en la tierra, y serán honrados en jardines de felicidad, recostados unos enfrente de otros sobre lechos de felicidad.
Se hará pasar entre ellos una copa con una bebida de manantiales puros, clara, delicia de quienes la beben, que no indispone ni les embriaga. Tendrán junto a ellos compañeras de mirada recatada, de hermosísimos ojos, perfectas como huevos de avestruz escondidos. Y se volverán unos a otros preguntándose por su vida pasada. Y uno de ellos dice: tenía yo en la tierra un compañero que solía decirme: ¿cómo? ¿Eres realmente de los que creen que es verdad que cuando hayamos muerto y seamos ya polvo y huesos, seremos de verdad sometidos a juicio? Y añade: ¿queréis asomaros y verle? Y entonces se asoma y le ve en medio de un fuego abrasador, y dice: por Dios, que estuviste a punto de destruirme a mí también, oh antiguo compañero mío, pues de no haber sido por el favor de mi sustentador, ahora sería sin duda de los que han sido entregados al castigo. Pero entonces, oh mis amigos del paraíso, ¿es cierto realmente que no habremos de morir de nuevo después de nuestra muerte anterior y que nunca más habremos de sufrir? Realmente, este en verdad es el triunfo supremo. Que por algo así trabajen quienes trabajan por la causa de Dios. ¿Es ese paraíso mejor acogida o el infernal árbol de fruto mortal? Ciertamente hemos hecho de él una prueba para los malhechores, pues en verdad es un árbol que brota en el corazón mismo del fuego abrasador del infierno. Su fruto es repugnante, como cabezas de demonios, y los que están hundidos en la maldad sin duda comerán de él, y con él se llenarán el vientre. Y en verdad, además de todo esto, se verán confundidos con una ardiente desesperación. Y una vez más, en verdad, el fuego abrasador es su meta final, pues ciertamente encontraron a sus antepasados en un camino equivocado y ahora ellos se apresuran a seguir sus pasos. De hecho, la mayoría de los antiguos se extraviaron antes de ellos, aunque en verdad les habíamos enviado advertidores, y mira cómo acabaron los que fueron advertidos en vano. A excepción de los verdaderos siervos de Dios, la mayoría de la gente tiende a extraviarse. Y en verdad, por esta razón nos invocó Noé, y qué excelente fue nuestra respuesta, pues le salvamos a él y a su familia de aquella terrible calamidad, e hicimos que su descendencia se perpetuara en la tierra, y le dejamos así como recuerdo para futuras generaciones. La paz sea con Noé en todos los mundos. Así es, en verdad, ¿cómo recompensamos a los que hacen el bien? Pues fue realmente uno de nuestros siervos creyentes. Le salvamos a él y a quienes le seguían, y luego hicimos que se ahogaran los demás. Y ciertamente, de su misma convicción fue también Abraham, cuando se volvió a su sustentador con un corazón libre de maldad, y habló así a su padre y a su pueblo: ¿qué es eso que adoráis? ¿Queréis inclinaros ante una mentira, ante deidades distintas de Dios? ¿Qué pensáis entonces del sustentador de todos los mundos? Dirigió entonces una mirada a las estrellas y dijo: realmente me estoy poniendo enfermo. Se dieron entonces media vuelta y se alejaron de él. Luego se acercó sigilosamente a sus dioses y dijo: ¿cómo? ¿No coméis de las ofrendas que os han traído? ¿Qué os pasa que no habláis? Y entonces se abalanzó sobre ellos, golpeándolos con la mano derecha. Luego los otros acudieron rápidamente a él acusándole de su acción. Respondió: ¿es que adoráis algo que vosotros mismos habéis esculpido, cuando es Dios quien os ha creado a vosotros y lo que hacéis? Exclamaron: levantad una pira para él y arrojadle al fuego abrasador. Y quisieron causarle daño, pero frustramos sus planes y así les humillamos por completo. Y Abraham dijo: dejaré esta tierra e iré a donde me guíe mi sustentador. Y oró: oh sustentador mío, concédeme el regalo de un hijo que sea uno de los justos. Y entonces le dimos la buena nueva de un muchacho benévolo como él.
Y un día, cuando el muchacho era lo bastante mayor para ayudar a su padre en sus tareas, éste dijo: «Oh, mi querido hijo, he visto en sueños que debo sacrificarte. Mira pues qué te parece». Ismael respondió: «Oh, padre mío, haz lo que se te ordena. Hallarás que soy, si Dios quiere, de los pacientes». Pero cuando ambos hubieron sometido a lo que consideraban la voluntad de Dios, y Abraham le hubo tendido sobre el rostro, le llamamos: «Oh Abraham, has cumplido ya el propósito de la visión». Así, realmente recompensamos a los que hacen el bien, pues ciertamente todo esto fue en verdad una prueba, clara en sí misma. Y le rescatamos mediante un sacrificio magnífico, y le dejamos así como recuerdo para futuras generaciones. La paz sea con Abraham. Así recompensamos a los que hacen el bien, pues fue verdaderamente uno de nuestros siervos creyentes, y en su momento le dimos la buena nueva de Isaac, que sería también un profeta, uno de los justos, y les bendijimos, a él y a Isaac. Pero entre la descendencia de ambos habrían de surgir quienes hicieran el bien y también quienes serían claramente injustos consigo mismos. Así, en verdad, concedimos nuestro favor a Moisés y a Aarón, y les salvamos a ellos y a su pueblo de la terrible calamidad de la esclavitud, y les auxiliamos de forma que al final fueron ellos los vencedores. Y les dimos la escritura sagrada que distinguía claramente el bien del mal, y les guiamos por el camino recto, y les dejamos así como recuerdo para futuras generaciones. La paz sea con Moisés y Aarón. Así recompensamos a los que hacen el bien, pues fueron verdaderamente dos de nuestros siervos creyentes. Y ciertamente, Elías fue también en verdad uno de nuestros mensajeros, cuando habló así a su pueblo: ¿no vais a ser conscientes de Dios? ¿Invocáis a Baal y os desentendéis de Dios, el mejor de los creadores, Dios, vuestro sustentador y el sustentador de vuestros antepasados? Pero le desmintieron, y por ello sin duda habrán de comparecer el día del juicio, a excepción solo de los que fueron verdaderos siervos de Dios, y le dejamos así como recuerdo para futuras generaciones. La paz sea con Elías y sus seguidores. Así recompensamos a los que hacen el bien, pues fue verdaderamente uno de nuestros siervos creyentes. Y ciertamente, Lot fue en verdad uno de nuestros mensajeros. Y así, cuando decretamos la ruina de su depravada ciudad, le salvamos a él y a su familia, excepto a una anciana que fue de los que se quedaron atrás, y luego destruimos por completo a los otros. Y en verdad, hasta el día de hoy, pasáis junto a las ruinas de sus viviendas por la mañana y por la noche. ¿No vais pues a usar vuestra razón? Y ciertamente, Jonás era en verdad uno de nuestros mensajeros cuando huyó como un esclavo fugitivo hacia el barco cargado. Y entonces echaron a suertes y él fue quien perdió, y le arrojaron al mar, donde se lo tragó un pez, pues se había hecho culpable. Y de no haber sido de los que, aun en las tinieblas de su aflicción, proclaman la infinita gloria de Dios, habría permanecido en su vientre hasta el día en que sean todos resucitados de la muerte. Pero hicimos que fuera arrojado, maltrecho como estaba, a una playa desierta, e hicimos que creciera sobre él una calabacera en aquel suelo árido. Y luego le enviamos, una vez más, a su pueblo, unas 100.000 personas o más, y esta vez creyeron en él, y por ello les dejamos disfrutar de sus vidas por el tiempo que tenían asignado. Y ahora pídeles que te aclaren esto. ¿Acaso tu sustentador tiene hijas cuando ellos preferirían tener solo hijos? ¿O es que hemos creado a los ángeles hembras y ellos, que los consideran divinos, fueron testigos de ese acto de creación? Sí, en verdad, es su inclinación a la falsedad lo que les lleva a algunos a afirmar: Dios ha engendrado un hijo. Y ciertamente,
mienten también cuando dicen: Él ha escogido hijas, prefiriéndolas a los hijos. ¿Qué os pasa? ¿Cómo juzgáis? ¿Es que no vais a recapacitar? ¿O es que tenéis una autoridad clara que apoya lo que decís? Presentad entonces esa escritura sagrada vuestra si es verdad lo que decís. Y algunos han inventado un parentesco entre él y toda clase de fuerzas invisibles, aunque hasta esas fuerzas invisibles saben bien que ciertamente a quienes blasfeman así contra Dios se les hará comparecer ante él el día del juicio, pues Dios es infinito en su gloria, por encima de cuanto los hombres conciban para definirle. Pero no obran así los verdaderos siervos de Dios, pues en verdad, ni vosotros los blasfemos ni vuestros objetos de culto podéis hacer que caiga en vuestra tentación, sino aquel que se precipita al fuego abrasador por voluntad propia. Todas las fuerzas de la naturaleza alaban a Dios y dicen: nadie hay entre nosotros que no tenga un lugar asignado por Él, y realmente también nosotros nos alineamos ante Él para adorarle, y realmente también nosotros proclamamos su gloria infinita. Y en verdad, quienes niegan la verdad han dicho siempre: si contáramos tan solo con una tradición en tal sentido, venida de nuestros antepasados, seríamos ciertamente verdaderos siervos de Dios. Pero ahora que les ha llegado esta escritura sagrada, se niegan a reconocerla como verdadera. No obstante, habrán de saber, en su momento, qué fue lo que rechazaron. Pues tiempo ha que se emitió nuestra palabra a nuestros siervos, los mensajeros, de que en verdad serían ellos, precisamente, los auxiliados, y que en verdad nuestros ejércitos, ellos precisamente, serían al final los vencedores. Apártate pues por un tiempo de esos que niegan la verdad, y velos tal como son, que en su momento ellos también habrán de ver lo que ahora no ven. ¿Es que desean realmente que sea adelantado nuestro castigo? Porque entonces, cuando caiga sobre ellos, será un despertar funesto para quienes fueron advertidos en vano. Apártate pues por un tiempo de ellos, y velos tal como son, que en su momento ellos también habrán de ver lo que ahora no ven. Infinito en su gloria es tu sustentador, Señor del honor y el poder, excelso por encima de cuanto los hombres conciban para definirle. Y la paz sea con todos sus mensajeros, y la alabanza es debida por entero a Dios, el sustentador de todos los mundos.